Bueno, pues quiero recordar el mensaje del domingo pasado. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan, pero el mensaje se tituló o tenía que ver con el tema: el que crea estar firme, mire que no caiga. Yo creo que sería lo natural predicar algo que nos ayude a cómo no podemos o cómo podemos no caer, cómo podemos nosotros pues no arriesgarnos a caer. Yo creo que sería muy bueno, pero también esta semana, hoy mi esposa cumple años y anda en el campamento, entonces no sabía si predicar sobre algo que tenga que ver con que alguien se les va y no les hace de cenar, o continuar con el tema. Entonces, ¿qué cree? Pues dije, pues voy a predicar las dos cosas. ¿Cómo la ve? Y quiero platicarles, yo no sé qué tan espiritual usted ande, pero hoy a lo mejor me vengo en el modo menos espiritual, y hay una canción no cristiana de un cantante brasileño muy popular que se llama Roberto Carlos, que popularizó en el año de 1988 una canción que se llama Si el amor se va. Bueno, ya se vean que ando muy nostálgico, pero no, realmente no. Esta canción, quiero decirles que es una canción escrita por los autores y arreglistas argentinos Roberto Livi y Bebu Silvetti. Todos la han escuchado alguna vez, ¿verdad, pecadores? Oigan, ¿y la de Dios de Pactos de Marcos, sí la han escuchado? ¿Es así? Ah, bueno, qué bueno. Bueno, ¿por qué le platico todo esto? En realidad, el mensaje de hoy le puse como título Si el amor se va, porque hablaremos no tanto de que se haya ido mi esposa al campamento, sino más bien qué es lo que pasa cuando nosotros estamos expuestos a una caída. Y como lo veíamos la vez pasada, el que crea estar firme, mire que no caiga. Y hoy vamos a hablar de cómo recuperar ese primer amor. Así como hay enfermedades que aparecen de manera repentina, hay otras que avanzan silenciosamente. Al principio, muchas de estas enfermedades no producen dolor. Los síntomas son casi imperceptibles y la persona continúa su vida normal. Sin embargo, mientras no se atienden esas enfermedades que no se ven, no se sienten, el problema sigue creciendo hasta que un día las consecuencias son evidentes. Lo mismo puede suceder con la vida espiritual. Nadie deja de amar profundamente a Dios de un día para otro. Nadie se acuesta una noche con una adoración diciendo que ama tanto al Señor y se levanta al otro día diciendo ya no quiero nada con Dios. Nadie se aparta al Señor de esa manera. Generalmente el proceso comienza mucho antes, cuando el corazón se enfría, y ese enfriamiento se va acrecentando paulatinamente, lentamente. Esto sucede cuando la oración deja de ser una necesidad y se convierte en una obligación. Cuando la lectura de la Biblia pierde importancia. Cuando la adoración ya no produce el mismo gozo, y aunque el servicio a Dios puede continuar, el servicio se hace sin pasión. Seguimos asistiendo a la iglesia, seguimos ocupando un lugar, seguimos haciendo muchas cosas, pero algo ha cambiado por dentro. Lo más peligroso de este proceso es que, como una enfermedad, puede pasar desapercibido, sobre todo al principio. Y es posible que nadie a nuestro alrededor note lo que está ocurriendo, pero el Señor sí lo ve, porque el Señor mira el corazón. Precisamente eso le ocurrió a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una congregación ejemplar en muchos aspectos. Tenía una sana doctrina, trabajaba arduamente para el Señor, perseveraba en medio de las pruebas. Sin embargo, Cristo encontró un problema que nadie más veía, y fue que habían perdido la pasión de los primeros días. Eso mismo sigue pasando en la actualidad. Podemos tener actividades cristianas y al mismo tiempo perder la cercanía con Dios. Es por eso que, sin más preámbulo, abordemos el tema de hoy, que se titula, ¿cómo se titula? Si el amor se va. Y no es canción, ¿ya quedó claro?
aunque si hay extrañamiento, vamos a continuar con la temática. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 5, dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Bueno, lo primero que quiero platicar es de que es posible servir a Dios y descuidar nuestra relación con Él. Y ese es un gran peligro que todos podemos estar expuestos. Es posible hacer muchas cosas para Dios y al mismo tiempo descuidar nuestra relación con Él. Como lo vimos en los versículos que leímos antes de corregir a la iglesia de Éfeso, el Señor reconoce varias virtudes, conocía sus obras, su arduo trabajo, su perseverancia, su fidelidad doctrinal, e incluso habían rechazado a los falsos maestros. No habían negado la verdad, era una iglesia activa y una iglesia comprometida. Desde la perspectiva humana, todos podrían haber pensado que era una iglesia saludable. Sin embargo, el Señor Jesús no observa solamente las acciones, sino Él examina las motivaciones del corazón. ¿Qué había dentro de esta iglesia? ¿Qué había en su corazón? Y después de elogiarle muchas cosas, pronuncia una frase profundamente seria: pero tengo contra ti. Qué impresionante. Una iglesia que hacía tantas cosas correctamente seguía teniendo un problema espiritual muy profundo. Habían dejado su primer amor. Observe que el Señor no dijo que habían perdido la salvación. Tampoco dijo que habían abandonado por completo la fe. Solo dijo: han perdido el primer amor. La palabra dejado implica una decisión progresiva. No fue algo que sucedió de la noche a la mañana, pero poco a poco fueron sustituyendo la relación, tal vez por la rutina, el amor por el deber, la comunión por la actividad y el encuentro con Cristo por el trabajo para Cristo. Y existe una gran diferencia entre ambas cosas. Por esta razón, el servicio a Dios nunca debe sustituir la relación. Podemos trabajar para Dios sin caminar cerca de Dios. La Biblia nos presenta un ejemplo muy claro de esto en el Nuevo Testamento. Marta servía mientras María estaba a los pies del Señor Jesús. Marta estaba afanada, tal como el Señor Jesús, mientras María tenía una relación cercana con Él. El Señor no reprendió el servicio de Marta, sino que le recordó que había cosas más importantes: estar con Él, y esa sigue siendo la prioridad del día de hoy. Personas como usted y como yo tenemos este riesgo. Yo mismo como pastor tengo el riesgo. Tengo tantas cosas que hacer, tengo tantas cosas que hacer en la obra de Dios, hacer para Dios, muchas cosas por hacer, que si me descuido puedo descuidar también mi relación con Dios. Entonces, ¿de qué sirve andar en los hospitales orando por enfermos si he perdido esa comunión con el Señor? Tal vez el Señor en su misericordia me puede respaldar, pero la clave es estar conectados a la vid y luego todo lo demás. Ahora, me gustaría en segundo lugar responder cuáles son las señales de un corazón que se está enfriando, porque esto nos puede interesar a todos nosotros. El enfriamiento espiritual rara vez comienza con pecados escandalosos, aunque sí hay pecados escandalosos. Yo me quiero referir a los que no hay algún pecado escandaloso y que poco a poco podemos ir enfriándonos. Normalmente, este tipo de casos comienza con pequeños cambios interiores que, si no se corrigen, terminan afectando toda la vida cristiana. Veamos a continuación 4 señales. La primera: la comunión con Dios deja de ser un deleite. Cuando una persona ama profundamente al Señor, busca estar con Él.
La oración entonces deja de ser una carga y la Biblia deja de ser un libro más. Cuando alguien ama al Señor, la Biblia ya no es un libro, la Biblia es prácticamente la palabra de Dios para nosotros y la oración es la manera de comunicarnos con Él. Cuando tenemos ese amor existe hambre espiritual, pero cuando el corazón comienza a enfriarse, la comunión con Dios se empieza a dar de manera esporádica. Ya no buscamos a Dios porque lo anhelamos, sino solamente lo buscamos cuando tenemos problemas. Pero la Biblia dice que nuestra búsqueda de Dios debe de ser de esta manera en el Salmo 42:1. Y dice la Biblia así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Puede imaginarse usted al salmista, al escribir esto, tener el contexto de cómo los ciervos, ¿verdad?, los venados, por así decirlo, los ciervos, ellos buscan, caminan, ¿verdad?, para llegar al riachuelo donde pueden saciar su sed, y llegando ahí ellos se deleitan, ¿verdad?, en tomar esa agua para saciar esa necesidad física que ellos tienen. Entonces el salmista recibe esta inspiración y dice: de esta manera en que los siervos braman, buscan, no pueden estar separados de una corriente de aguas, así, y es así que clamo por ti, oh Dios, así clama el alma mía. Y así debe de ser. La pregunta es, ¿usted y yo tenemos esa sed por Dios? Esa sed capaz de decir: necesito de Dios, voy a clamar a Dios, voy a buscar a Dios cada vez que tenga una oportunidad. Bueno, ese es lo primero. Lo segundo, el servicio continúa, pero desaparece la pasión. Eso le ocurrió a los creyentes de Éfeso. Seguían trabajando, seguían sirviendo, pero ya no lo hacían con el mismo amor. Y existe una gran diferencia entre servir porque amamos a Cristo y servir únicamente por costumbre, o servir cuando no tenemos ya el anhelo de hacerlo. El Señor nunca ha buscado solamente manos ocupadas, busca corazones rendidos. Colosenses capítulo 3 versículo 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y eso es la gran diferencia, que uno puede hacer las cosas para el Señor y uno lo hace con esa motivación, y de repente, aunque es bueno que la gente nos reconozca, nos estimule, nos diga que estamos haciendo bien las cosas, pero a pesar de que nadie nos reconozca humanamente, tenemos que saber que Dios es a quien nosotros honramos con nuestro servicio. Entonces, uno de los problemas es cuando el servicio, aunque continúa, pero la pasión o el enfoque ya no está ahí. Tercero, comenzamos a justificar pequeñas concesiones. Cuando el corazón pierde sensibilidad, aquello que antes nos incomodaba deja de preocuparnos. La conciencia se vuelve menos sensible y se comienzan a tolerar actitudes que antes rechazábamos. Por ejemplo, si antes, cuando estaban hablando, no sé, con doble sentido, nosotros mejor nos dábamos la vuelta y nos íbamos a otro círculo para no participar de eso. Cuando de repente lo que antes no tolerábamos, ahora lo empezamos a tolerar, participamos, y no solamente eso, si hasta nos aventamos unos más colorados, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en muchas de las maneras o muchas de las cosas que antes no permitíamos. Entonces es que estamos viendo que las prioridades están comenzando a cambiar, y poco a poco otras cosas comienzan a ocupar el lugar que antes le pertenecía a Dios. Cosas que antes nosotros posicionábamos en primer lugar, ahora han tomado, ¿verdad?, el lugar que solo a Dios le corresponde. Hebreos capítulo 3 versículos 12 y 13 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces tenemos que estar muy cuidadosos de que nosotros no lo hagamos, ¿verdad?, permitiendo ahora nuevas concesiones. Y cuarto, la presencia de Dios deja de ser nuestra mayor necesidad. Quizás seguimos buscando bendiciones y seguimos pidiendo ayuda,
pero ya no buscamos a Dios simplemente por quien Él es. Moisés comprendió esta diferencia cuando él dijo en Éxodo capítulo 33, 15: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Eso lo entendía Moisés. Y un creyente maduro entiende que el mayor regalo de Dios no son las bendiciones, sino es su misma presencia. Tenemos que hacer un autoexamen de cómo está nuestra vida, porque antes nosotros anhelábamos tal vez los momentos de oración, los momentos congregacionales de oración, algunas actividades que bendecían nuestra vida, y de repente por alguna razón las hemos dejado de lado, ¿verdad? Ya no es esa gran motivación, ya no tengo ese deseo de buscar al Señor como lo hacía antes. Estas 4 cosas son algunas alertas, ¿verdad? Que tal vez nuestra vida puede estar perdiendo esa pasión y esa entrega. Y esto nos lleva entonces a la pregunta importante: ¿cómo podemos recuperar el primer amor? La buena noticia es que el Señor no solamente señala el problema, sino que también nos muestra el camino para restaurar nuestro corazón. Cuando Dios nos confronta con algunas áreas de nuestra vida, no lo hace solo para hacernos sentir mal, que igual nos podemos sentir mal cuando el Señor la señala, pero más bien lo que Él quiere, más que sintamos mal, es que se produzca un cambio y llevarnos nuevamente al lugar donde debemos estar. La iglesia de Éfeso había dejado su primer amor, pero todavía existía la posibilidad de regresar a la condición que el Señor quería que estuvieran. El enfriamiento espiritual no tiene que convertirse en el final de nuestra historia. Podemos habernos distraído, podemos haber perdido la sensibilidad espiritual, o incluso podemos reconocer que nuestra relación con Dios ya no es como antes. Pero mientras exista un corazón dispuesto a escuchar y responder a la voz del Señor, existe la posibilidad de volver. Por eso, el Señor Jesús no solamente les dijo a la iglesia de Éfeso que estaban mal, ¿verdad? También les explicó qué debían hacer para recuperar aquello que habían descuidado. Y en Apocalipsis 2:5 encontramos 3 acciones muy claras. Les dijo: recuerden, arrepiéntense y vuélvanse a hacer las primeras obras. Estas 3 acciones nos muestran también a nosotros el camino para recuperar el primer amor y volver a cultivar una relación cercana y apasionada por Dios. Yo creo que eso es algo que todos necesitamos en nuestra vida. Me gustaría a continuación entonces explicar cada una de estas 3 acciones que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso y añadir un consejo adicional que nos ayude a permanecer siempre en nuestro primer amor. Primera cosa que les dijo: recuerda de dónde has caído. El Señor le dice: recuerda de dónde has caído, porque cuando nosotros recordamos, esto produce gratitud. ¿De dónde nos sacó el Señor? Recuerda de dónde has caído, de dónde el Señor nos ha sacado. Recordemos aquellos primeros días cuando orábamos con entusiasmo, cuando queríamos que hubiera más actividades en la iglesia para estar. Pero parece que hoy, ¿verdad?, la tendencia es que la gente quiere que haya menos actividades. Recuerda aquellos primeros días cuando no nos llenaban, ¿verdad?, un solo culto a la semana. Pero también recordemos cuando cada sermón tocaba nuestro corazón, cuando compartir nuestra fe era un privilegio, cuando servir al Señor era un gozo. Volver la mirada al pasado nos ayuda a identificar cuánto hemos cambiado. Así que lo primero es: recuerda, y más que de dónde has caído, de dónde el Señor nos ha sacado. ¿Puede recordar por un instante de dónde el Señor le sacó? ¿Qué sentido le dio a su vida? Lo segundo: arrepiéntase sinceramente. El Señor le dijo: recuerda, arrepiéntete. Porque el Señor no solo nos invita a reconocer el problema, Él nos invita a arrepentirnos. El arrepentimiento no consiste en sentir culpa, consiste en cambiar de dirección. Reconocer delante de Dios que algo necesita ser restaurado. Mientras haya humildad, siempre habrá oportunidad para comenzar de nuevo. Así que
Tenemos que reconocer tal vez que estamos en una tendencia de frialdad y decir, Señor, perdóname, me arrepiento de todo corazón, y en lugar de ir en esa dirección que nos alejaba del Señor, retomar el rumbo, que eso es lo tercero. Regrese a las primeras obras. Ese fue el consejo que le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso. El Señor dijo claramente, haz las primeras obras. No esperes sentir primero para obedecer después. Comience nuevamente a buscar a Dios, aparte tiempo para la oración, abra nuevamente su Biblia con expectativa, sirva con un corazón agradecido, porque las disciplinas espirituales no sustituyen al amor, pero muchas veces son el camino que Dios utiliza para avivar nuevamente nuestro corazón. Regrese a su primer amor, regrese a sus primeras obras. Recuerde por un instante cómo era su vida cuando recién se convirtió. La verdad, yo recordando, yo era de esos, ¿verdad?, que buscaba estar en todas las actividades posibles. Yo quería estar ahí, yo quería estar sirviendo, yo quería estar apoyando, yo quería estar ahí. Y yo aprendí, ¿verdad?, muchas de las cosas andando en el servicio a Dios, andando también en la búsqueda del Señor y sobre todo escudriñando su palabra. Bueno, el cuarto es un consejo adicional, que es cuidar diariamente nuestra relación con Dios. Porque el primer amor no se conserva automáticamente. El amor se cultiva. Como ustedes saben, hace 1 año y medio me quedé sin secretaria. ¿Se acuerdan? Bueno, y parece que como por arte de magia, mi plantita que tenía en mi oficina se convirtió solo en maceta. Y no he plantado otra. Ese va a ser regresando al campamento, porque ahorita voy para allá. Regresando les prometo que voy a comprar una planta. Pero no solamente tengo que poner una planta, tengo que cuidarla, tengo que echarle agüita. Cada vez que sea necesario. Entonces se fue mi cuidadora de la planta. ¿Y qué cree que pasó? Aunque yo quería mucho mi planta, la verdad la quería mucho, pues mi plantita se terminó muriendo. Y así debe de ser el amor hacia Dios, hermanos. El amor hacia Dios debemos ¿qué? Cultivarlo. Necesitamos regarlo, necesitamos fertilizarlo, necesitamos atenderlo para que el amor florezca. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, que no le pase lo que a mí me pasó con mi planta. Si usted ahorita quiere entrar a la oficina, le invito para que vea la maceta vacía, pero ahí está todavía la maceta. Muchos han llegado a la oficina y me dicen, ¿y ahí qué hay, pastor? Bueno, yo veo una planta por medio de la fe, les digo, pero... Entonces, ¿estamos de acuerdo, hermanos? Toda relación tiene que cultivarse. De la misma manera, como es la relación matrimonial, como es una relación de noviazgo, como es una relación de amistad que se tiene que cultivar, la relación con Dios se tiene que cuidar, se tiene que cultivar para que también produzca un fruto. Así que cuide diariamente su relación con Dios. Y yo quiero ir concluyendo en esta hora diciendo que tal vez al escuchar este mensaje, algunos descubrieron que todavía siguen asistiendo a la iglesia, pero ¿cuántas veces hemos dejado de disfrutar la presencia de Dios? Muchos tal vez hemos seguido sirviendo, hemos cantado, participado, pero el entusiasmo de los primeros días ya no está. Antes era, híjole, día de iglesia, voy para allá, pero después, hoy es domingo, ¿por qué? Cuando en realidad, hermanos, debería de ser nuestro máximo deleite. La buena noticia es que el Señor no pronunció estas palabras para condenar a la iglesia de Éfeso. Él las pronunció porque todavía había esperanza. El Señor Jesús sigue buscando corazones apasionados. No busca personas perfectas ni creyentes que nunca fallen. Él busca hombres y mujeres que amen estar en su presencia. Quizás hoy el Señor también nos está diciendo, tengo muchas cosas buenas que reconocer. Tal vez como iglesia Nuevo Pacto nos dirán, han perseverado, han hecho muchas cosas, han buscado, ¿verdad?, en algunas cosas la excelencia y tal vez el Señor nos pueda decir de manera colectiva o de manera individual. Pero tal vez
el Señor pueda decir, pero extraño la cercanía que teníamos al inicio. Pero extraño esa cercanía que teníamos tiempo atrás. Si esto está ocurriendo, hoy es el mejor momento para volver, porque Dios siempre recibe con gracia a quien decide regresar a Él. Que nunca permitamos que la rutina sustituya la comunión. Qué bueno que podamos tener un servicio. Es más, las rutinas no necesariamente son malas, siempre y cuando no sustituyan la comunión. Que el servicio no reemplace la intimidad o que las actividades no ocupen el lugar que le corresponde a Dios. Porque a veces atendiendo la obra del Señor, nos olvidamos del Señor de la obra. Y eso no debe de pasar. Que cada día podamos amar más al Señor Jesús, cada día más que el anterior, porque el mayor peligro para un creyente no necesariamente es caer de repente. Muchas veces comienza cuando el corazón deja de arder por Dios. Habíamos dicho anteriormente, el que crea estar firme, mire que no caiga. He aquí una solución, un antídoto para no caer. Conserve una buena relación con Dios, conserve una relación con el Señor, de tal modo que usted pueda decir, gloria a Dios, ¿verdad? Cada día estoy más enamorado de mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase de pie, por favor.